Hola chicos, hablemos hoy del eneatipo 1, el también llamado el reformador o el perfeccionista. Hay mucha gente que no entiende muy bien el eneatipo 1 y que de hecho a veces se confunde con otros tipos, como por ejemplo el 8 o el 6. Así que ahora vamos a ver qué es lo que realmente define al eneatipo 1 y cómo se puede distinguir de estos otros tipos. Comenzamos hablando de la herida del eneatipo 1. La creencia que él tiene, esa herida, es que es imperfecto, por lo que he de crear una imagen idealizada perfecta de cómo debo ser e intentar comportarme siempre así. Es decir, se sienten imperfectos y por ello caen en la autoexigencia. Su pasión es la ira, porque al soñar con un mundo y un yo perfectos e idealizados y no alcanzar esas expectativas, porque es imposible, tienen mucha ira reprimida. Los unos son bastante contenidos en general. Su fijación es el resentimiento, por lo que hemos dicho, tiene resentimiento, tiene una ira dentro porque las cosas no son tan perfectas como él desea o como él imagina. Pero aún así, en aras de intentar conseguirlo, debe reprimir sus instintos, reprimir sus deseos. Por último, su mecanismo de defensa es la llamada formación reactiva, que es básicamente actuar al contrario de lo que realmente siente. Es decir, aunque por dentro pueden sentir mucha ira por cómo está todo, ellos suprimen ciertos pensamientos, deseos e instintos e impulsos y reaccionan lo contrario a lo que sienten. Ahora, conforme hablemos más sobre todo de los subtipos y demás, vais a entender mejor a qué me refiero. Vamos a empezar la descripción general con adjetivos que le dedica Gonzalo Morán en su blog. Perfeccionistas, correctos, estrictos, idealistas, moralistas, rígidos, apegados a las reglas, vehementes, inflexibles, hipercríticos, exigentes, contenidos y severos. Valga decir también que en esa descripción Gonzalo Morán pone la palabra perfeccionistas como 5 veces, porque es realmente lo que identifica a todos los unos. Pero ojo, no porque seas perfeccionista eres un uno, ¿vale? Los uno tienen una búsqueda por sentirse perfecto, por hacer las cosas bien, por aparentar ser correcto, moral, íntegro, coherente. Quiere dar la imagen de no equivocarse nunca y hacer siempre todo bien. No como un 3 en el sentido de éxito para que me alaben, sino en el sentido de esa persona es súper diligente, responsable, lo hace todo impoluto, lo hace todo perfecto. Las cosas tienen que seguir unos patrones y ser precisas para los unos. Desde pequeños han intentado cambiar el mundo siendo perfectos ellos mismos, y por ello desde pequeños se interiorizan ser muy críticos consigo mismo y con los demás para alcanzar ese ideal de perfección. Por ello son muy responsables, exigentes, disciplinados y meticulosos. Una cita de Gonzalo Morán dice de los uno. Los unos son personas impulsadas por las buenas intenciones y por altos valores morales. Para ellos, hacer un mundo perfecto es una causa noble de la cual están orgullosos. La clave de los eneatipo 1 es que para ellos el mundo es imperfecto y está en su mano poder cambiarlo y hacerlo más perfecto. Según Gonzalo Morán, tienen pasión por defender aquello que consideran correcto. Por ello, en aras de buscar ese mundo perfecto, opinan, dan consejos y sermones a la gente que nadie les ha pedido. Y aunque para ellos lo hacen desde toda la mejor intención, ¿no quieres que te ayude a hacer esto bien? ¿No quieres que te enseñe cómo hacer esto de forma más eficiente? ¿No quieres hacer esto correctamente porque lo estás haciendo mal? Yo te estoy ayudando. En su mente eso es así para ellos, pero por fuera se ve como gente que da sermones. A los uno les enfada ver que a su alrededor las cosas no se están haciendo bien. A primera vista tienden a ser más bien rígidos y serios, y sobre todo muy controlados respecto a sus emociones. Y por ello tampoco lidian excesivamente bien con la gente muy emocional, es decir, no les gusta mucho encontrarse con gente que expresa tan abiertamente lo que ellos reprimen, ¿no? Pero Alberto Peña dice que cuando tú conoces a un uno te darás cuenta de que tiene un gran mundo emocional y que generalmente suelen ser bastante puros de intenciones, etc. Además de todo esto que hemos dicho, de que son activos, son gente de acción, son metódicos, son muy responsables, muy trabajadores. Asimismo, aunque son buenos mandando, también son buenos mandados, precisamente por ello. Y esto es importante y en esto se parecen a los ochos. Son bastante honestos y prefieren decirte la verdad aunque no te guste, antes que maquillártela o darte una mentirijilla piadosa. Los uno que tienen más contacto con la esencia, que son más sanos, tienden a ser eso, muy buenos consejeros, a ayudar a los demás en todo lo que puedan, pero ayudan de una forma constructiva. En cambio, los unos insanos o incluso más average, es decir, un nivel medio, que es lo que generalmente más leemos y oímos por ahí, sí que tienden a ser muy críticos con los demás, a apuntar todos los errores, a ser también muy exigentes consigo mismos, son más rígidos y exigen a los demás e imponen a los demás sus ideas y opiniones. Otra cosa importante a comentar es que los uno pueden desarrollar un carácter un poco obsesivo, en el sentido de, claro, como tienen mucha necesidad de que todo esté perfecto, todo esté ordenado, todo esté en su sitio, todo esté correcto y bien, pueden desarrollar a veces un poco de obsesión por el hecho de que todo esté limpio, ordenado, en su sitio. Esa necesidad de que por fuera todo esté perfecto, en el fondo no es más que un reflejo de que por dentro se sienten imperfectos e intentan paliarlo con un exceso de perfección a su alrededor. Por ello, los uno tienden a frustrarse bastante, tienden a lidiar con la frustración cuando no alcanzan esos ideales, son insatisfechos por naturaleza.
Una conclusión de Gonzalo Morán de cómo son los 1. En su afán por corregir el mundo, los 1 son dragones intensos que escupen fuego muy educadamente. Su fuego de dragón puede ser santificador y purificador, o puede ser un fuego infernal y castigador que te deja calcinado como el de la Inquisición. Es decir, los 1 son muy potentes, son muy activos, tienen mucha presencia, tienen autoridad, pero según como escupan ese fuego, digamos, te puede purificar y limpiar, te puede ayudar a llegar a la perfección o te puede calcinar y dejarte cao. ¿Cuál es la virtud falsa de los 1? Pues los 1 se creen que son justos y buenos y esa es su mayor virtud. Soy muy buena, muy correcta, me comporto bien y lo hago todo perfecto y bien. Falso. La virtud real que tienen que alcanzar todos los 1 es la serenidad. Aprender a aceptar el mundo como es sin irritarse. Aceptarse a sí mismo y a los demás. Dejar de controlar y de corregir a todo el mundo y asumir que no tiene que estar en control de todo y de que todo esté perfecto para que las cosas salgan bien. El miedo más grande de los 1 es ser considerado corrupto, imperfecto, negligente, que no hace las cosas bien, malo incluso, o injusto. En cambio, su deseo es que los demás lo vean como alguien bueno, virtuoso, que se adhiere a sus valores morales, que es justo. En cuanto a sus alas y sus flechas, tenemos por un lado a los eneatipo 1 a la 9, que tienden a ser más reservados, más relajados, más orientados a la reflexión y a la filosofía, se alejan un poco más de la gente y tienden más, digamos, a cultivarse por sí mismos, ¿no? En cambio, un 1 a la 2 tú lo puedes captar porque tiende a ser más abierto, tiende más a orientarse, a ayudar, a instruir a la gente, ¿no? Del tipo, yo soy perfecto, quiero que los demás también lo sean, o sea, es más orientado hacia el exterior. Y por otro lado tenemos a las flechas, que por un lado la flecha del 4 hace que los 1 conecten de verdad con esas emociones que llevan reprimiendo siempre, ¿no? Por defecto, pasan a ser todo lo contrario, ya sea de forma buena o mala, según integración o desintegración. Entran en contacto con sus emociones, las expresan abiertamente. También es cierto que pierden un poco de esa objetividad, porque los 1 tienden a ser bastante objetivos. Su otra flecha es la flecha al 7 y, como os podéis imaginar, el 1 y el 7 son casi el agua y el aceite. Pasan a ser mucho más hedonistas en el sentido de despreocupados, más alegres, más cambiantes. Esto puede ir también por el lado bueno o por el malo, ¿no? Pueden descarrilarse completamente o pueden relajarse, volverse una persona relajada, que prueba las cosas sin necesidad de que esté todo perfecto, ¿no? Y se dejan llevar mucho más, en vez de tenerlo todo controlado. Hablemos de los MBTI más comunes para el eneatipo 1. En primer lugar tenemos a los ESTJ. Los ESTJ son muy unos clásicamente. Los ESTJ son bastante buenos siguiendo sus propias normas, o sea, tienen muchas veces las cosas muy claras de lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y muchas veces, la gran mayoría de veces no les importa imponerse y decir, no, esto no es así, ¿sabes? Que eso es algo que, por ejemplo, un 6 no haría. Al serte dominante también tienen más necesidad de hacer las cosas y que los demás los sigan, ¿no? De que los demás imiten su forma de hacer las cosas porque consideran que es la forma más correcta de hacerlo. A veces pueden pecar de saberlo todo y de dar lecciones a los demás, pero a pesar de tener fe inferior también pueden ser muy moralistas del tipo, estos son mis valores y si no te gustan no tengo otros. Es como yo sigo mis propias normas, mis propios valores y todo lo demás me da igual. Aunque sí que es cierto que no es la combinación más empática del mundo, todo se ha dicho, sí que es una combinación muy útil, muy buena consejera, muy operativa, o sea, son los más hacedores de todos, hacen las cosas, las hacen bien, son muy responsables. Y sobre todo yo creo que es interesante que la combinación ESTJ-1 se sale un poco más del molde, que parece que los ESTJ son súper tradicionalistas, conservadores, pero no, el 1, al tener ese idealismo, hace que los ESTJ sean un poco más salirse fuera del molde, ¿no? Pensar un poco distinto, pensar un poco en cómo reformar la sociedad, en cómo hacer esto mejor, porque detectan errores en el entorno y quieren cambiarlos. Y por eso los ESTJ-1 pueden desafiar las figuras de autoridad sin ningún problema. Y esto lo sé de primera mano porque mi madre es así. Siempre están dispuestos a ayudar porque por eso demuestran de esa forma que hacen las cosas bien y son muy eficientes. No obstante, a veces pueden tener esos comportamientos un poco compulsivos, obsesivos compulsivos y se flagelan mucho cuando ellos mismos cometen errores y no hacen las cosas bien. O sea, son muy críticos con los demás, pero sobre todo consigo mismos. Y un ejemplo que se me ocurre muy claro es Claire Dunphy, la madre de Modern Family. Vamos con los ISTJ, la versión introvertida de los ISTJ. Son también muy responsables, trabajadores, diligentes, pero están mucho más enfocados en sus propias prioridades, sus valores personales, sus pasiones, etc. También tienden a ser un poco más intensos en el sentido de esto es lo que yo quiero y lo que yo veo así, y más independientes. Pero yo creo sobre todo que es clave la gran atención al detalle que tienen, o sea, sí dominante y el 1 hace que sean súper detallistas, minuciosos, meticulosos, son muy metódicos. Yo creo que la mezcla de sí, T y Enneagrama 1
hace que los ISTJ sean muy metódicos y refuercen esa perfección en la ejecución de todo lo que hacen. Un ejemplo, aunque un poco inmaduro, todo se ha dicho, sería Kageyama de Haikyuu. Por un lado tenemos a los ENFJ, que digamos son el classic líder de masas, ¿no? Que está muy conectado a Ni y por lo tanto es un visionario que tiene una serie de ideas e ideales y opiniones colectivos, generalmente que siempre incluyen a la población o a la humanidad, que hacen que tú quieras seguirlo. O sea, son carismáticos dentro de que son los ENFJ más serios, más distanciados de la gente y más reflexivos y más rígidos a primera vista, ¿no? Porque esa imagen de perfección la tienen que seguir dando. No obstante, son muy buenos mentores, profesores, diplomáticos, o sea, tienen como esa necesidad también de que los demás sigan su ejemplo, ¿no? De que los demás se suban a su barco. Creen firmemente que los ideales deben ser compartidos y básicamente esos son muy buenos mentores y quieren trasladar su forma de ser, su forma de ver el mundo a los demás. Y un ejemplo que se me ha ocurrido, que por desgracia realmente esta combinación parece que se da más en la vida real que en ficción, pero podría ser Mufasa, el padre de Simba, del Rey León. Por último vamos a hablar de los INFJ, que también son más comunes como eneatipo 1 de lo que parece. De hecho, estos son los INFJ que seguramente pueden aparentar ser más fi que fe, por el hecho de estos son mis valores y yo no los cambio, ¿no? Pero sí que es cierto que tienden a ser valores colectivos, igual que en el caso de los INFJ, es decir, que buscan hacer de la humanidad un sitio mejor, hacer de su grupo un sitio mejor, son más proactivos y están más orientados a comprender su entorno para reformarlo. Su sentido de la perfección y del deber puede ser muy idealista, y son los INFJ eso, que son un poco más fríos y más rígidos de primeras. Tiene un I súper desarrollado en el sentido de visionario y una visión que a través de fe y ti, digamos que su propia lógica también influye ahí, hace que tengan unas ideas muy concretas acerca de cómo debe ser el mundo. Una cosa curiosa es que muchos INFJ1 pueden parecer ISTJs. Quiero hacer mención también a dos MBTI types que pueden ser uno, que son el INTJ y el ENTJ. No es tan raro, ya veis que Ni está bastante ligado a ese idealismo y a esa perfección. Y como ejemplos de INTJ tenemos a, por ejemplo, Druig de la película de los Eternos. Me parece un muy buen ejemplo de una mezcla de Ni y Fi. Y de NTJ tenemos, por ejemplo, a Erwin Smith de Attack on Titan. Vamos a hablar de los subtipos del 1. Empezamos con la autoconservación, aquel que se relaciona con la preocupación o la ansiedad. El 1 autoconservación es el más reprimido, el que más se lleva la ira para adentro. Es el más perfeccionista y detallista, es el rastreador de errores por excelencia. Y está muy orientado a la corrección y la perfección en todo lo conservacional, es decir, la casa perfecta, el coche esté perfecto, la comida, la compra bien hecha, los ahorros también, como que todo esté hecho lo más eficientemente posible en todo lo que es el entorno conservacional. Son muy previsores y tienen las expectativas muy altas, por eso también grandes decepciones, grandes frustraciones y mucha ira reprimida. Son muy controladores del entorno, ¿vale? Y Claudio Naranjo dice que son el eneatipo, el subtipo, que se preocupa en exceso por cosas que ya están bien. Excesiva preocupación. Eso sí, son muy trabajadores y muy prácticos. Contar con uno de ellos cerca del entorno puede ser una buena baza para que las cosas salgan bien. Pero es cierto que a veces se pasan. El problema es que se cargan de tareas porque como siempre piensan que no hay nada mejor que hacer las cosas uno mismo para que salgan bien, o sea, literalmente ese es su lema. Porque es que si lo haces tú, seguro que haces algo que no les gusta, entonces antes de para ahorrarse ese disgusto, prefieren hacerlo ellos por muy cansados que estén. La diferencia de esta ansiedad con la ansiedad típica del 6 es que los 1 son gente de acción. Puede estar muy cansada, pero bueno, otra persona, bueno, voy a hacer esto, y el 1, no, ya lo hago yo, tranquilo, no sé qué, ya están en la acción, ¿no? Los 6 tienden, si visteis el vídeo del eneatipo 6, tienden a la parálisis por análisis. Pueden tener esa ansiedad y esa ansiedad les hace pensar las cosas 100.000 veces y a veces paralizarse y no actuar. Eso no le pasa al 1. El 1 es persona de acción. Otra cosa importante del eneatipo 1 autoconservación es que tienden a tener mucho control emocional, por fuera sobre todo. Un ejemplo muy típico clásico de 1 autoconservación sería Mónica de Friends. Vamos ahora con el social, el llamado el reformador, tal cual, pero que se asocia con la inadaptabilidad. Y ahora vamos a ver, porque si tú quieres reformar la sociedad y apuntar a todo el mundo y a toda la gente y a todo lo que te rodea, lo que está mal y lo que podría hacerse mejor, es porque eres incapaz de adaptarte a lo que hay. Están muy orientados también intelectualmente porque les interesa entender y comprender a la hora de, antes de reformar, para orientarlo hacia la perfección.
Son unos correctores sociales. Esto está bien, esto no está bien, esto se podría hacer mejor así, esto así no está bien hecho. Pero cuando están sanos, miran bastante bien por una reforma por el bien común, no solo por mis propias características, preferencias personales. En grupo, los unos sociales pueden irse mucho al 7, son más abiertos, más amigables. Pero eso no significa que se les dé especialmente bien todo lo que sea sociabilidad. No siempre, no siempre, pero cuando están en grupo sí que pierden un poco esa rigidez. Pero como les gusta tener razón, les gusta debatir a menudo, son bastante inflexibles, no suelen dar su brazo a torcer y creen que el mundo iría mejor si todo el mundo actuase como ellos, eso hace que pueda haber bastante choque a la hora de sociabilizar y caer bien a otros. El subtipo social del 1 es el que se cree el más perfecto de los 3 subtipos, eso es así. Se relaciona mucho con el arquetipo, por ejemplo, de Lord o Lady inglesa, con mucho, a veces un poco de sentimiento de superioridad, de frialdad, ¿no? De hecho, exige a los demás cómo deben comportarse y no le importa lo que piensen de él. Un ejemplo que se me ocurre bastante reciente sería la abuela de la película de Encanto. Porque sí que es como la matriarca del pueblo, todo el mundo, oh, la abuela madrigal, no sé qué, ella sí, muy social, jaja, muy afable, pero luego tú la ves en su casa y en su familia y es como todo está mal, la gente tiene que comportarse exactamente como yo digo, etc. Por último, hablemos del subtipo sexual, al cual se relaciona con el celo o la vehemencia. Estos unos son más abiertamente críticos con lo que piensan y se dice que son los contrapasionales porque son los que no reprimen su ira. O sea, el uno social y el uno autoconservación reprimen esa ira, pero el uno sexual es transmisor de la ira. Es decir, como tienes esa insatisfacción constante de que las cosas no están siendo todo lo perfectas que él desea, tiende a echar fuego, a derribarlo todo. Es un transmisor de la ira. No en el sentido de que siempre esté enfadado, ¿no? Sino de que expresa lo que no le gusta, lo que le parece mal, lo que le parece bien, lo que está bien, lo que está mal. Son abiertamente críticos. Son más intensos comunicándose y haciendo cosas. Y pueden parecer ochos en algunos comportamientos. La diferencia es que los uno no pretenden controlar a los demás ni tenerlos bajo control. Lo que pretenden simplemente es soltar lo que piensan. Ya está, porque tengo razón y todo lo demás me da igual. En el blog de Haiki, de hecho, se habla de sincericidio para este subtipo, o sea, de yo digo lo que sea y el que caiga fulminado es su problema. Estos unos inspiran mucho carácter y autoridad. Les gusta convencer a otros de que tienen razón, más tú a tú. Y son muy fieles y leales y marcan muy bien los límites. De ahí, por ejemplo, la diferencia con el 8, que no pretende el 1 controlar a los demás. Pueden ser muy celosos y, sobre todo, exigir mucho a su pareja porque la tienen idealizada como idealizan todo. Básicamente, estos unos nunca están satisfechos del todo y no tienen ningún problema en expresarlo. Y ya digo, no significa que estén todo el día enfadados, ¿eh? Simplemente son críticos. Un ejemplo que se me ocurre, que irónicamente es una lady inglesa, pero que no me encaja en uno social, me encaja mucho más en uno sexual, sería Mary Crowley de la serie de Downton Abbey, la hermana mayor. Porque la verdad que para ser una mujer y para la época en la que estaba, reparte leña. Más ejemplos que se me ocurren de unos, hay bastantes unos en ficción, bastante clásicos, como por ejemplo Hermione de Harry Potter, la princesa Chicle, Batman, Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes, Clark Griffin de Los 100, Light Yagami de Death Note y Daichi, el capitán del Karasuno en Haikyuu. Espero haberos descubierto algo nuevo e interesante. Contadme abajo si creéis que sois unos o conocéis algún uno. Y nos vemos la semana que viene, que por fin empezaremos los eneatipos de la tríada emocional, de la tríada de la imagen. Nos vemos con el 2. ¡Chaito!